Algunos te hablan de política, otros te hablan de economía, pero acá no vinimos a repetir lo mismo de siempre. En Ventana Pública sumamos a alguien que entiende cómo se toman las decisiones de verdad y te las explica sin vueltas. Es abogada, docente y sobre todo matancera de alma. Para que entiendas qué pasa, quién decide y cómo te impacta. Ya se suma a nuestra mesa la doctora Claudia Cisneros. Bueno, bienvenida Claudia. ¿Cómo les va? Claudia. ¿Cómo anda? Qué lindo esto. ¿Sí? ¿Cómo lo ve el estudio? Está hermoso, me gusta. Bien. ¿Se Está muy escucha bueno. bien? ¿Se escucha fenómeno? Bueno, genial entonces. Claudia, por empezar, bienvenida al ciclo. Muchas gracias, un Cuarta gusto estar temporada. con ustedes. Bien. Contanos qué nos trajiste hoy. A ver, hay dos temitas, uno que sigue candente, aunque ya se votó, y otro que está por votarse y está siendo analizado en las comisiones de asuntos constitucionales y las demás que han girado en el Senado por el tema de lo que se llamaría hoy, o lo que le dieron a llamar al proyecto de ley como inviolabilidad de la propiedad privada. Son dos temas. Uno, el tema de la ley de glaciares, ¿no? Que se votó hace muy poquito, que se convirtió en ley en la Cámara de Diputados y que están preparando las organizaciones en defensa del agua, de recursos hídricos y recursos naturales, toda clase de presentaciones ante la justicia para poder recurrir lo decidido, lo dispuesto en esa ley. Pero para que tengan un pantallazo en general y los puntos concretos de lo que es la reforma de glaciares y de lo que era la ley de glaciares, lo que establecía era básicamente una protección general y amplia a todo nivel, a nivel nacional, de toda la zona de glaciares y periglaciares. Sí. ¿Sí? Periglaciares es la zona alta de las cumbres, de las montañas, donde da la bajada de lo que sería el recurso hídrico. ¿Sí? Lo que se evitaba, lo que no se podía realizar eran actividades de minería, hidrocarburíferas, tampoco se podían utilizar elementos contaminantes, sustancias contaminantes, y por supuesto no se podía hacer ningún tipo de construcción que afectara al agua, ¿no? A los hielos. Esto, con lo que fue la reforma con la nueva ley, se modificó. El tema de la protección a nivel nacional ya no es amplia, sino que la presencia de lo que sería el Estado Nacional y su protección sería mínima. Se le da potestad a las provincias para que las provincias decidan ante cada situación, Sí. ante cada situación lo que decidirá respecto de esa protección o no, de ese glaciar o no, por supuesto, y pudiendo habilitar lo que sería todo la actividad de minería, Sí. ¿no es cierto? Es decir, a ver, para que quede claro, vos tenías una protección a nivel nacional amplia, con menos poderes en las provincias. Hoy las provincias deciden localmente y, por supuesto, si son las provincias que deciden localmente, cada provincia va a decidir diferente. No creo que todas decidan de la misma manera, sino que cada una va a tener una decisión ante las diferentes situaciones que van a afrontar. Es un proceso de descentralización. Claro, sí, es como que dejo de tener yo, el Estado Nacional, la protección de ello, te la dejo a vos y vos haces lo que quieras y te hago cargo a vos de la decisión que tengas, ¿no es cierto? Sí, de alguna manera el Estado pierde poderío también. Sí, pero no parece no interesarle, sino que se lo deja a las provincias. Eso es lo que vos denotás cuando esto no es algo subjetivo, sino que lo denotás cuando comparás lo que era el sistema anterior y el sistema de ahora. Es decir, es básicamente la provincia la que decide qué hacer ante cada caso. Y como te digo, tenés muchísimas provincias, no una sola como es el Estado Nacional, y cada una decidirá de manera diferente. Depende del gobierno que tenga, ¿no es cierto? Sí. Bien, en este caso, además de las zonas a proteger, vos tenías protegido lo que era la zona de glaciares y la zona de periglaciales, pero ahora
solamente queda protegido lo que sería la zona de glaciares, ¿no? Lo otro, como dijimos, va a depender caso por caso y en cada provincia. Cada uno, en cada situación, van a observar y van a verificar si en realidad la zona periglaciar es realmente un recurso hídrico. Representaría un recurso hídrico. ¿Bien? Ok, en cuanto a la minería, antes vos la tenías casi totalmente prohibida. Hoy también la minería, si no afectase a lo que es el recurso en sí, a la zona, se puede realizar. Es decir, es mucho más amplia. Y claro, lo mismo. Y esto, perdón, ¿no? Bueno, esto es un factor de presión también, porque si la minería, para las provincias que pueden contar con minería, es un factor de recurso importante, mientras que es una puja permanente con los ambientalistas que están en contra de la minería, y ahí entonces les pasa el problema a las provincias. Digamos. Claro, acordate lo que pasaba con Mendoza, bueno, sí. en diferentes lugares donde tenías protestas todo el tiempo, cada vez que se quería hacer o avanzar sobre el tema de la explotación de los recursos, ¿no? Ahora bastaría con un estudio de impacto ambiental y lo que decida la provincia. Claro, porque estos son, ahora vos lo que vas a observar es que sean casos por casos donde se van a verificar si va a estar afectando o no el recurso hídrico, y en cada situación que se plantee lo va a decidir casi en su totalidad el gobierno local, ¿sí? Las provincias. ¿Ok? Esto es básicamente las modificaciones que se realizaron. Y bueno, el tema de si se protege o no el recurso hídrico de esta manera, aunque dicen que sí, que en cada uno de los aspectos se va a analizar si vos tenés realmente, estás afectando a la provisión de agua, no procedería, no sabemos, porque esto está en manos de los gobiernos locales. ¿Cuáles son las defensas? Las defensas son que, bueno, como decía Mario, que en algunos casos esto daría mucho más empleo, generaría recursos, explotación de litio, bueno, diferentes diferentes producciones que se pueden obtener a través de la minería, dependiendo también la región, ¿no? Dependiendo de cada lugar, y que activaría muchísimo más la provincia. Y otros, por supuesto, los ambientalistas están en contra porque lo que quieren es la protección total. Y además, algo que ellos, por los cuales los movimientos ambientalistas se sienten muy, muy afectados, es que con la ley de glaciares que vos tenías antes, tenías una protección preventiva y muy amplia de lo que era el cambio climático, ¿sí? A favor del cambio climático, entonces vos tenés una protección muy amplia. Hoy por hoy, esa protección se reduce y se observa si realmente se produciría con alguna explotación minera esa modificación al cambio climático de la región. Bueno, pero esto también va en consonancia con nuestra salida de alguna manera de la Agenda 2030, la Agenda Internacional. Así es. Acá Tato pregunta, ¿quién fiscaliza en caso de que la provincia haga mal las cosas con la explotación de esos recursos en los glaciares? No, a ver, hay una participación mínima del Estado, pero en realidad si la fiscalización y todo lo que es la explotación la tiene la provincia. Se entiende que hay una comunicación entre la autoridad de aplicación nacional con las provincias, pero la fiscalización depende realmente de cuánto quieran fiscalizar. Yo te puedo poner un organismo de fiscalización y que suene en la norma como muy lindo, como muy aplicable, pero depende de cuánto se va realmente a fiscalizar y a detener una obra si fuera peligrosa para el recurso en sí, ¿no es cierto? Pero además, ¿yo cuánto puedo detener como Estado Nacional si te estoy dando la potestad a vos, Estado local? Sería una incompatibilidad entre una cosa y otra. No te puedo decir una cosa y te puedo decir otra. Te la doy, pero no te la doy, ¿no? Sí, a lo mucho conseguir responsabilidades ulteriores. Sí, o de repente te puedo llamar la atención, ¿no? Pero, a ver, la participación es mínima del Estado Nacional. No, lo que quise decir antes, por ahí lo agrego ahora también, es que esto de pasarle la responsabilidad de la provincia, por eso digo que es un factor de presión para la provincia, porque para la provincia no deja de ser una fuente de ingreso,
Claro que sí. Bueno, ingreso y generación de empleo. claro, exacto. En un contexto no menor, en un contexto donde cada vez son menos las transferencias a provincia, las Sí, provincias donde están más se ahogadas. necesita. Claro, las provincias están ahogadas porque cada vez se recauda menos, la coparticipación cayó. Entonces vos le decís, bueno, no sé, qué sé yo te dejo ahí, es responsabilidad tuya, ¿viste? Bueno, pero ¿y el ambiente? Bueno, no sé, es responsabilidad de la provincia. Y si la provincia está apretada, le faltan recursos, bueno. Es que hacete cargo. Claro, A ver, de lo bueno y de lo malo es lo que te está diciendo, ¿no? Pero en esto está bien. Si yo te doy la potestad a vos de decidir cómo vas a explotar y en qué lugar en realidad vos tenés que dar un análisis de si afecta o no al recurso hídrico, hacete cargo también de si afectó y te mandaste una macana. Sí, claro. Es así, porque no te puedo andar controlando, pero parando, entonces no te estoy reconociendo la potestad. Pero además, como vos decías, Mario, si vos tenés provincias que están con las únicas producciones que pueden ser la minería, que no tienen otro tipo de producción, que no tienen otro tipo de riqueza más que la del suelo en ese aspecto, y que no tienen forma de ingreso, de otros ingresos, que la copa está parada o las transferencias están paradas. Entonces, ¿qué va a hacer esa provincia? Sí. De alguna manera tiene que resolver. Magia, no. Bueno, esta es una situación atractiva para esos escenarios, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno. Como una manera de lavarse las manos. Sí, pero aparte, insisto, tenés que decidir, pero ahora ya vas a decidir no en un panorama de decido tranquilo, acá no decidís tranquilo, decidís en un panorama de cada vez menos recursos, sí. Con lo cual es una manera de empujar, pero bueno, quedará decidís y deberás hacerte responsable de lo que es toda la zona de glaciares y periglaciares, y estamos hablando de un recurso natural no menor como es el agua para los argentinos, ¿no? Porque algo es una tan reserva barato. hídrica. Y que además todos sabemos que tiende a desaparecer, es uno de los recursos como más, bueno, más sensibles. Venezuela el año pasado había perdido su último glaciar. Así estamos. Bueno, veamos cómo procede esto después en las Bien. presentaciones que hagan los ambientalistas. En aras del tiempo, Claudia, y te digo rápido lo de 5 minutitos más. Claro, el otro tema que nos trajiste. Dale. Que era el tema de lo que sería la inviolabilidad de la propiedad privada. Bien. Básicamente se está tratando, estuvo el funcionario Federico Sturzenegger la semana pasada, sí, en lo que fue una plenaria de comisiones, y ahora seguimos con la plenaria de comisiones, pero hay otros invitados. Se está estudiando lo siguiente, te tiro los puntos principales de la ley, de lo que cambiaría, porque esto no es una ley todavía, ¿eh? Lo otro sí, esto no, esto es un proyecto que recién se está tratando en la Cámara Alta. Primero, se protegería mucho más al propietario de la vivienda cuando estamos hablando de lo que es alquileres, ¿ok? Antes vos tenías, o tenés en realidad, un proceso mucho más largo, más burocrático, de lo que sería el desalojo, de la restitución del bien al propietario del bien que está en alquiler. Bueno, esto se acortaría, sería menos burocracia, procesos más cortos, desalojos express, pudiendo utilizarse la fuerza pública y los allanamientos. Tenés hoy 10 días de plazo que tiene el inquilino para poder resolver y ponerse al día con las deudas. Ahora se estaría acortando a 3 días. Se pondrían límites en lo que es la expropiación a nivel expropiación nacional, donde debería justificarse con muchos más aspectos cuáles son los fundamentos para poder avanzar con las expropiaciones. Tercero, desaparecería lo que es el RENAVAP, es decir, todo el sistema de regularización de tierras para ocupantes desaparecería, y en lugar de ser un sistema integral, lo que vos estás haciendo es proteger al propietario original de esa propiedad. Sí. Y 2 puntos que son los claves. Uno, se flexibilizaría lo que es la compra de tierras o de inmuebles rurales para los extranjeros. Y segundo, ante sectores, inmuebles, tierras que se hubiesen incendiado, se hubiesen quemado, tenés la posibilidad mucho más rápida de uso y adquisición de esas tierras. Excelente. Bien.
¿Te Bien, quedó claro? Sí, sí. Vamos todo por la propiedad. Me quedé pensando, claro, sí. Sí, son un montón de elementos. Por un lado, protegemos al propietario del inmueble locado, ¿sí? Con un desalojo express, con... además de un desalojo express pueden utilizar la fuerza pública, que no es menor, el allanamiento. Sí. El inquilino tiene menos días para regularizar su deuda. Después, la expropiación tendría límites, mucho más límites de los que tiene hoy. De eso me quedé pensando, que piden que refuercen la declaración de la ley de utilidad pública. Exactamente, digamos. Sí. Se piden muchos más fundamentos para lo que sería la expropiación. Tercero, el tema de lo que es el RENAMAP, toda la regularización de tierras para ocupantes, se va a proteger, esta es la idea, por lo menos se puso así, al propietario original del inmueble. Sí. Cuarto, que está relacionado, algunos lo relacionan con esto del tema del inmueble que haya sido incendiado, el acceso a tierras por parte de los extranjeros, la adquisición. Se van a venir con el tema de las protestas, que ven, mucho más abierta, y el tema de el uso, el goce, y la disposición y adquisición mucho más rápida de aquellas tierras que hayan sido incendiadas. Ya sea naturalmente, ya sea intencionalmente. Sí, empezar a ganar terreno, mucho para la agricultura, supongo que también. En el término que quieras. Algo que hace unos años se venía discutiendo para que no pasara. Esto de que las tierras incendiadas no pudieran ser compradas, decían. Para que la gente no lo haga voluntaria o a propósito. Esto es un tema porque todavía se está tratando. Vos tenés el proyecto original, no sabés cómo va a terminar el dictamen, porque no sabés. De hecho, esto seguro que va a variar. Pero bueno, estos son los puntos principales de lo que sería este marco normativo sobre bien. Vemos como inviolabilidad de la propiedad privada. Vemos como todo va en círculo, ¿no? Cuando arrancamos el programa, te cuento, hacíamos referencia a las distintas ideologías, de cómo se iban a marcar. Empezamos hablando del programa de Dorrego. Bueno. Del fusilamiento de Dorrego con el profe. Y eso nos trajo a colación, la lucha entre unitarios y federales, claro. Ayer daba clases de eso, explicando el Estado, cómo nació el Estado argentino. Viste cómo todo tiene que ver con todo. Claro. Y hablábamos entonces de cómo de Rosas. Ni bien puede Dorrego como dice no pagar la deuda, ¿sí? Y pone precios máximos, digamos, sale de lo que es la estructura liberal, digamos, el Estado interviniendo hasta en los precios. Y ahora vemos que el movimiento es todo en contrario, digamos. Ahora vos hablabas del Estado interventor, del bienestar, ¿no? Ahora tenés el Estado neoliberal. Claro, pero cómo vamos de una punta a la otra, sí. Pero siempre hablamos de lo mismo, y en realidad es válido. Yo lo que digo habitualmente, la discusión es válida. Esa la comento habitualmente. A mí no me molesta ni el más derechoso ni el más izquierdoso, no me molesta. Obvio. Mientras que juguemos el juego de la democracia, todo con el voto, ¿no? Todo con el voto. El caballo, como digo, mueve en L en el ajedrez. Si vos querés con el caballo mover, estás jugando otra cosa. En el juego democrático vale todo. Ahora, como todo se presenta y se va reciclando y va haciendo siempre más de lo mismo. Mirá que me dijiste que se me iba a caer el micrófono. Se te iba a caer el micrófono. Pero es la primera vez, Niti, te lo dejamos pasar hoy. La próxima. Para lo que soy habitualmente. La próxima no. Pero digo, ¿cómo todo va haciendo lo mismo? Ahora este gobierno que va para el lado de la defensa de la propiedad privada por encima de cualquier cosa. Eso está buenísimo. Sí. Está buenísimo porque hubo muchas irregularidades en lo que sería la regularización de las tierras por ocupantes. Está muy bueno, porque hubo mucho negocio en eso. ¿Sabes lo que pasa? Que las medidas están buenas siempre y cuando no te abuses de eso. Que busquen un equilibrio. Claro, ¿me entendés? Porque si vos te abusás, lo que es la regularización de ocupantes termina siendo una venta para amigos, ¿sí? Entonces... Y también hay un montón de tierras que mucha gente las cuidó, tierras inmuebles que las cuidaron, hicieron uso 20 años, realizaron actos como propietarios. Pagaron impuestos. Claro, pagaron impuestos y el propietario original nunca apareció. Entonces, yo creo que a cada caso hay que observarlo, hay que estar atento y hay que aplicarle la justicia que merece, ¿no? El resultado que merece. Si es así, está genial. Bueno, veamos qué dicen al acontecer. Bueno, Claudia. Muchísimas gracias. Mil gracias por estar, como siempre, invitada al programa como habitualmente. Parte del programa. Muchas gracias. Así es que bueno, vamos ya al fin. ¿Sí?